La empleada rompió una estatua millonaria y terminó salvando el matrimonio del dueño de la mansión. El sonido del mármol estallando contra el suelo retumbó como un disparo en medio del silencio. La estatua de $12 millones yacía rota, hecha pedazos, esparcida por el mármol blanco de la sala principal. La mujer que la había derribado no era una huésped, ni una asesora, ni una experta en arte. Era la mujer que pasaba desapercibida todos los días, la misma que limpiaba las huellas de otros sin dejar las propias. Era la señora de la limpieza. Él la miró con incredulidad. Ella apenas respiraba. Sabía lo que venía: un grito, una amenaza, un despido, tal vez una demanda. Pero entonces, el millonario dio un paso hacia ella y se detuvo. No dijo nada. No levantó la voz. Se quedó mirándola como si acabara de verla por primera vez. Porque lo que esa mujer estaba a punto de decir no solo explicaría lo que había pasado. Iba a cambiarlo todo. Iba a romper más que una estatua. Iba a derrumbar años de silencio. Y sin saberlo estaba a punto de salvar un matrimonio que ya estaba hecho añicos. Ella no nació invisible, pero la vida la fue apagando de a poco. Antes de que la estatua se hiciera añicos frente a sus ojos, la rutina de Clara ya estaba rota por dentro. Entraba a la mansión siempre a la misma hora, siempre en silencio, siempre cumpliendo un papel que nadie veía. El guardia apenas levantaba la mirada. Los empleados de oficina pasaban a su lado como si fuese una sombra, y el dueño de la casa, él jamás había dicho su nombre completo. Para todos era la muchacha que limpia. Para ella era un recordatorio constante de que sus sueños habían quedado en pausa hacía mucho tiempo. Clara conocía cada rincón de aquella casa, cada cuadro torcido, cada mancha que regresaba al mismo lugar, cada silencio que no debería existir en un hogar lleno de riqueza. Porque mientras limpiaba las escaleras, escuchaba discusiones que no terminaban, llantos que se ocultaban tras puertas cerradas, un matrimonio que parecía sostenerse solo por las paredes y no por el corazón. Ella sabía que algo estaba mal. Sabía que esa casa estaba impecable por fuera, pero emocionalmente en ruinas. Nadie se percataba de que la mujer que barría el piso era también testigo de un amor que se desmoronaba sin que nadie hiciera nada para detenerlo. Mientras preparaba los productos y acomodaba los utensilios de limpieza, Clara repasaba mentalmente sus propios pendientes. La renta atrasada, los libros de arte que había dejado de leer por falta de tiempo, aquel talento que alguna vez la llevó a soñar con estudiar restauración y que ahora solo aparecía en recuerdos aislados que dolían más que consolaban. Sin embargo, lo que más cargaba era la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Era como si se hubiese acostumbrado a pasar desapercibida, a existir solo para servir, a ocupar un espacio sin que nadie notara cuánto esfuerzo ponía para sostenerse en silencio. Ese día, mientras limpiaba la sala principal, escuchó otra vez los murmullos tensos del matrimonio. No eran gritos, eran palabras afiladas dichas con voz baja, el tipo de palabras que rompen más que un portazo. Ella no quería escuchar, pero no podía evitarlo. Era parte de su rutina, parte de la vida que le tocaba presenciar sin participar, y a pesar de ser invisible para todos, Clara veía cada grieta emocional que crecía entre ese hombre y esa mujer que ya no se miraban como antes. Veía más que cualquiera, porque mientras todos se concentraban en el brillo del dinero, ella reconocía la sombra que se escondía detrás. Aquella mañana, Clara comprendió algo que aún no sabía poner en palabras. Cuando nadie te ve, es más fácil ver todo lo que los demás están intentando ignorar. Y fue justamente esa verdad, esa percepción silenciosa, lo que la colocaría en el centro de un acontecimiento capaz de cambiar el destino de 3 vidas al mismo tiempo. El accidente no ocurrió por torpeza, sino por un descuido emocional. Mientras quitaba el polvo de la repisa, Clara escuchó un sonido que no debería haber llegado a sus oídos. Era la voz de la esposa del millonario, hablando por teléfono desde la terraza contigua. Su tono no era el habitual. No había quejas, ni frialdad, ni reproches. Era cálido, suave, incluso vulnerable. Y lo que decía
Era una confesión que no debía ser escuchada por nadie más. A veces me pregunto si él aún me ve como antes, o si solo soy una sombra en su casa. La frase atravesó a Clara como un relámpago. Se dio vuelta, involuntariamente, y su mano tembló. En un movimiento mínimo, pero definitivo, el trapo resbaló, su codo rozó el borde de la estatua, y fue cuestión de segundos. El impacto fue brutal. La cabeza de mármol se partió primero, seguida por el torso y la base. Cada fragmento rebotó contra el suelo con un eco hueco que pareció paralizar el aire. El reloj del salón se detuvo justo cuando el silencio se volvió insoportable. Clara retrocedió, con la respiración agitada y los ojos abiertos como platos. Sus piernas amenazaban con doblarse, no por miedo al castigo, sino por el peso emocional de lo que acababa de presenciar y de lo que había causado. La puerta se abrió como un disparo. Él apareció, alto, impecable, con el ceño fruncido y los ojos clavados en la destrucción. Por un instante eterno, nadie respiró. Clara abrió la boca para pedir perdón, para explicar, para llorar, pero algo la detuvo. Él no gritó, no preguntó, solo la miró, como si tratara de leer algo en sus ojos. Ella bajó la cabeza y murmuró lo que ni siquiera sabía si tenía derecho a decir: «Señor, yo escuché lo que su esposa dijo hace un momento». Él entrecerró los ojos. No entendía, o no quería entender. Y entonces Clara dio un paso adelante. Ya no era la empleada, no era la culpable. Era una mujer que sabía lo que era ser invisible, y por primera vez en mucho tiempo decidió hablar como si su voz tuviera valor. No fue un accidente cualquiera. Y esta estatua no es lo único que está por romperse si ustedes no se escuchan de verdad. Él no sabía lo que acababa de escuchar. Estaba paralizado, no por la estatua hecha pedazos, sino por el eco de las palabras de Clara. Era como si, de repente, la mujer que limpiaba los pasillos hubiera encontrado el valor para decir algo que ni su esposa se atrevía a pronunciar frente a él. Una verdad incómoda, brutal, necesaria. La estatua no era la tragedia, era solo la superficie. Lo que estaba roto hacía tiempo era el vínculo que una vez le dio sentido a esa obra de arte y a su vida. Clara no tenía intención de ser insolente. De hecho, parecía temblar mientras hablaba, como si cada palabra que salía de su boca la acercara a un abismo, pero también había firmeza. Había algo que no se puede fingir, la voz de alguien que ha estado rota por dentro y que aún así se atreve a hablar para que otros no terminen igual. El millonario no respondía. Caminó hacia los restos, se agachó lentamente y con un gesto torpe, casi infantil, tocó uno de los fragmentos. Era la parte del rostro, los ojos esculpidos con precisión. Esos ojos, pensó, eran los de su esposa cuando lo miraba diferente, cuando lo admiraba, cuando lo amaba. Entonces Clara dijo algo que no estaba en ningún libreto, algo que no se enseña en manuales de conducta ni en reglas laborales. ¿Sabe qué es lo peor de ser invisible? Que uno empieza a ver lo que todos se niegan a mirar. La voz de ella no era acusatoria, era espejo, y él se vio reflejado en esa frase como nunca antes. En ese instante, algo cambió. No fue un giro dramático ni una revelación cinematográfica. Fue más sutil. Un segundo de silencio que no pesaba, un vacío que, por primera vez en mucho tiempo, no dolía, solo invitaba a escuchar. Y por primera vez en años, el millonario decidió escuchar algo más que sus propios pensamientos. Clara no sabía que su voz sería la grieta por donde entraría la luz. Durante años había pasado de casa en casa, de escoba en escoba, guardando historias que no eran suyas, pero que se le quedaban pegadas al alma. Pero aquella mañana fue diferente, porque mientras hablaba, el millonario dejaba de verla como una empleada y empezaba a verla como lo que realmente era, una mujer que había aprendido a leer el lenguaje del silencio. Entonces él le preguntó, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta: «¿Por qué te importa?». Clara tragó saliva, bajó la mirada y respondió con algo que ni siquiera había ensayado:
Porque yo también perdí a alguien por no hablar a tiempo. Porque esperé que me notaran, y cuando lo hicieron ya era tarde. Su voz no temblaba. Era suave, cargada de algo que el millonario no recordaba haber sentido últimamente. Honestidad sin filtro. Ella le contó que antes de ser la señora de la limpieza, tuvo un amor. Un hombre sencillo, pero noble. Alguien que la amó cuando ella aún creía que podía dedicarse al arte. Pero los silencios, las omisiones, los miedos, fueron apagando la relación. Hasta que un día, él se fue. No hubo gritos, no hubo infidelidad, solo distancia. Una distancia que creció mientras ambos fingían que todo estaba bien. Me callé cuando debía gritar, fingí cuando debía llorar, sonreí cuando lo perdía. Por miedo a perderlo, dijo Clara, y lo perdí igual. El millonario no sabía qué decir, sentía que esa historia no le pertenecía, pero al mismo tiempo lo atravesaba, porque era exactamente eso lo que ocurría en su propio matrimonio. Nadie gritaba, nadie rompía cosas, pero ya no había risas espontáneas, ya no había abrazos al llegar, solo dos personas fingiendo que aún compartían algo. ¿Y qué tiene que ver la estatua con todo esto?, preguntó él, buscando racionalizar algo que solo podía sentirse. Clara miró los pedazos en el suelo. A veces, algo tiene que romperse por fuera, para que uno entienda lo que está roto por dentro. Él permanecía inmóvil, como si alguien le hubiera traducido al fin el vacío que llevaba años sintiendo. No era la estatua lo que le dolía, sino lo que representaba. Mandó esculpirla años atrás como un símbolo de reconciliación con su esposa, después de una pérdida que había dejado una herida abierta en ambos, el hijo que nunca llegó. Desde aquel día, la casa se volvió impecable por fuera, pero inhabitada por dentro. El matrimonio, una especie de sociedad silenciosa donde ninguno quería ser el primero en confesar que ya no sabían cómo volver a amarse. La escultura era una pieza única, tallada en mármol blanco, diseñada como homenaje a ese futuro que soñaron y que se quebró antes de comenzar. Pero él nunca se atrevió a decírselo. La colocó en medio de la casa, como si su presencia pudiera hablar por él. Ella siempre creyó que era solo una obra más. Él guardó el secreto por orgullo o por miedo. Clara no decía nada, escuchaba, con esa capacidad que tienen solo los que ya han perdido todo y aprendieron a leer los gestos, las pausas, los suspiros. Ella cree que ya no me importa, murmuró él. Pero la verdad es que ya no sé cómo decírselo. No sé cómo hablar sin parecer débil. Clara se atrevió a responder sin suavizar la verdad. A veces mostrarse vulnerable es lo más valiente que uno puede hacer. El amor no sobrevive en silencio, se muere despacito cuando dejamos de nombrarlo. El aire en la sala se volvió distinto, no más pesado sino más verdadero. La honestidad, esa que él había enterrado durante años, empezaba a abrir camino, y por primera vez en mucho tiempo, el millonario ya no se sentía el dueño de la casa, sino un hombre solo, que aún quería luchar por lo que una vez tuvo sentido. Entonces Clara, con un gesto inesperado, se agachó, recogió uno de los fragmentos de mármol y lo colocó sobre la mesa. Tal vez aún se pueda restaurar, no como antes, sino de una forma más auténtica. Y en ese momento, no hablaba solo de la estatua, hablaba de dos personas que aún podían encontrarse. Hablaba de un amor que, aunque herido, no estaba muerto. El reloj marcaba las 6 cuando la esposa bajó las escaleras. No esperaba encontrar a su marido en el salón, mucho menos acompañado por la mujer de la limpieza, sentados frente a los restos de una estatua rota. Por un segundo, pensó que se trataba de una escena absurda, pero algo en los ojos de él le hizo quedarse en silencio. Por primera vez en años había ternura, y también miedo. No miedo a ella, sino a seguir callando. Él se levantó, caminó hacia ella sin los gestos automáticos de siempre. No la miraba como la esposa que compartía un apellido, sino como alguien que, aún con la distancia, todavía le dolía perder. «Necesito decirte algo», comenzó sin rodeos. Esta estatua no era solo decoración, era un símbolo de lo que nunca supimos decirnos,
de lo que no fuimos capaces de llorar juntos. Ella frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Clara se levantó también, pero no habló. Solo sostuvo la mirada de la mujer, como si le diera permiso para escuchar sin defensas. Entonces, él contó todo. El encargo de la escultura, el hijo perdido, la culpa, el miedo, el silencio. Y por primera vez, nombró el dolor sin adornos, sin orgullo, solo verdad. La esposa lo escuchaba sin moverse, pero sus ojos, esos que llevaban años secos, empezaron a llenarse. No dijo nada al principio, solo se acercó a los fragmentos en el suelo, los tocó. Creí que te habías olvidado de él, susurró. Nunca, respondió él. Solo que no sabía cómo recordarlo sin derrumbarme. Y allí, entre mármol roto y palabras rotas, ocurrió lo inesperado. No una reconciliación completa, no un perdón instantáneo, pero sí un primer puente. Un silencio distinto nació entre ellos, no el que separa, sino el que une cuando ya no hacen falta máscaras. Y en medio de los dos estaba Clara, la mujer que nadie veía, la que escuchaba más de lo que hablaba, la que sin saberlo les había dado el lenguaje que habían perdido. Esa noche, la mansión no se llenó de luces ni de celebraciones, pero por primera vez en mucho tiempo hubo cena compartida, no por costumbre sino por decisión, sin palabras obligatorias, sin sonrisas fingidas, solo dos personas sentadas frente a frente, como si aún tuvieran algo que rescatar entre los escombros del tiempo. Clara no volvió a tocar la estatua. Sabía que no era su lugar, pero al día siguiente, mientras limpiaba el polvo de los mismos pasillos de siempre, notó algo distinto. No en los muebles, en los pasos, en las miradas, en el modo en que el millonario la saludó por su nombre, en cómo la esposa, por primera vez, le preguntó si quería un café. No eran gestos de gratitud superficial, eran señales, como pequeñas grietas por donde empieza a entrar la luz. Días después, él la llamó a su despacho. Tenía algo entre las manos. He hablado con un restaurador de arte, le dijo, pero necesito tu ayuda. Clara frunció el ceño. ¿Yo? Él asintió. Quiero que seas tú quien guíe este proceso. No se trata solo de volver a pegar mármol, se trata de entender lo que esa obra ahora representa. Ella dudó. Nunca había liderado nada. Siempre fue la que obedecía órdenes, la que pasaba desapercibida. Pero había algo en su interior que le decía que tal vez esa estatua tenía que romperse para que ella también pudiera reconstruirse. Aceptó, no por vanidad, sino porque entendió que a veces la vida te entrega pequeñas oportunidades para redibujar quién eres, aunque venga disfrazada de accidente. La restauración no fue rápida, tampoco perfecta, pero cada pieza colocada tenía ahora una historia, una intención, una verdad. Y mientras la estatua tomaba nueva forma, algo más también lo hacía. La conexión entre tres personas marcadas por el dolor, pero unidas por algo mucho más fuerte. La decisión de no dejarse quebrar por dentro. Pasaron semanas. La estatua, aunque restaurada, ya no era la misma. Pero eso no era una pérdida, sino una transformación. Cada línea de fractura, cada marca en el mármol, hablaba de una historia contada tarde, pero aún a tiempo. Clara comenzó a recibir llamadas que nunca imaginó. Uno de los invitados de la familia había visto su trabajo. Otro le ofreció una beca, un tercero una exposición. El pasado que ella había enterrado bajo años de invisibilidad empezaba a resurgir, pero no como una revancha, sino como un renacimiento. El millonario, ahora diferente en su forma de mirar, le hizo una propuesta. Quiero que dirijas un programa de arte para mujeres invisibilizadas, personas como tú, con historias que el mundo nunca escuchó. Clara lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. Yo no sé dirigir nada, respondió, pero sabes sanar con tus manos, replicó él, y eso es más que suficiente. La esposa, ahora también transformada, se sumó al proyecto. Juntas, compartieron lo que habían aprendido. Que la fragilidad no es debilidad, es la entrada a lo auténtico. Clara ya no era solo la mujer que limpiaba el polvo.
era la que había limpiado las telarañas del alma de una familia, la que, sin proponérselo, tocó un punto ciego en el corazón de quienes tenían todo, menos conexión. Y aunque aún usaba el uniforme de trabajo, caminaba como alguien que entendía su valor. No porque el mundo ahora la viera, sino porque ella se veía a sí misma con otros ojos. Un año después, la estatua restaurada fue trasladada a un nuevo lugar. Ya no adornaba el centro frío de una mansión. Ahora estaba en una galería pequeña, íntima, rodeada de obras hechas por mujeres que, como Clara, habían aprendido a reconstruirse pieza por pieza. En la placa de la escultura ya no figuraba solo el nombre del artista original. Ahora incluía una frase que nadie esperaba leer. No es el mármol lo que da valor a una obra, sino la historia que se atreve a contar. Y debajo, en letras discretas, curaduría, Clara Morales. Ella llegó tarde ese día. Había salido de una conferencia donde habló sobre resiliencia emocional a través del arte. Nadie la reconoció de inmediato, pero cuando subió al pequeño escenario y habló, el silencio fue absoluto, no por su fama, sino por la verdad en su voz. Contó su historia sin adornos. Dijo que la vida no le devolvió lo que perdió, pero le regaló algo que nunca había tenido: propósito. Y que a veces, lo que más tememos romper es lo que más necesita ser reconstruido. Contó que limpiar no fue su vergüenza, sino su entrenamiento. Que nadie ve los detalles como alguien que pasó años observando sin ser visto. Al bajar del escenario, se encontró con ellos, el millonario y su esposa, de pie, sin protocolo, con una mirada distinta, no de superioridad, sino de gratitud. La esposa la abrazó con una sinceridad que no cabía en palabras. «Gracias por enseñarnos a ver». Clara sonrió, porque entendía algo que pocos logran comprender. A veces, el alma se repara justo en el momento en que nos atrevemos a contar lo que dolía. Y en ese momento, supo que no solo había salvado un matrimonio, había salvado una parte del mundo que insistía en ignorar las voces que no gritan. Esa noche, mientras Clara regresaba a casa, sintió algo distinto en el aire. No era triunfo, no era fama, era paz. Esa que no se compra ni se conquista, la que se gana cuando por fin uno se habita a sí mismo sin esconderse. Miró sus manos, las mismas que un día sostuvieron escobas, que recogieron lágrimas ajenas, que acariciaron trozos de mármol roto. Ahora sostenían historias, historias que sanaban, que inspiraban, que unían. Antes de dormir abrió su cuaderno de siempre, aquel donde anotaba pensamientos sin pensar que un día alguien los leería. Escribió una sola frase: «A veces romper lo perfecto es el primer paso para construir lo verdadero». Y mientras cerraba los ojos, recordó el sonido del mármol cayendo al suelo aquel día en la mansión. El eco todavía vivía en su memoria, pero ya no como una señal de desastre, sino como el inicio de todo, porque aquel accidente no fue una tragedia, fue un despertar, un grito silencioso del universo que decía: «Ya es hora de ser vista». Y desde entonces lo fue. Si esta historia te tocó el corazón, escribe vida en los comentarios. Dale like, comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal para más historias que transforman desde lo invisible.